Si hablamos de Call of Duty Mobile, seguramente piensas en un casino mobile. Sin embargo, y aunque parezca imposible, en este año las cosas cambiaron demasiado. Tras el fracaso de Warzone Mobile, Activision quiere retomar el juego y mejorarlo. Por supuesto que es una excelente noticia, porque nos esperan cambios importantes. ¿Será que Activision por fin escucha a la comunidad o qué está pasando? ¿Te gustaría saber más? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de los cambios importantes que están llegando y también del estado actual del juego. Antes me gustaría agradecer a Mario Alberto y a Misael por volver a hacerse miembros del canal. Ya solo faltan 10 días para participar por las míticas que estoy regalando y legendarias. Si quieres participar, suscríbete y comenta este video más otros videos. La información completa te lo dejo en la descripción. Ahora sí, pasemos con esa información. Vale, vamos a comenzar con el contexto. Mientras de fondo te dejo una partida igualadas usando la FFAR1 que yo recomiendo porque actualmente sigue reventando. Está claro que de toda la saga de CODs, el COD Mobile es uno de los juegos más jugados y eso lo sabe perfectamente Activision. Los juegos móviles dejan demasiado dinero, por supuesto que los de Activision tenían que hacer su propio juego, ya que COD Mobile, como sabemos, no pertenece 100% a ellos. No necesito decir que su propio juego fue un fracaso total, hablamos de Warzone Mobile. Pero bueno, ¿qué tiene que ver Warzone Mobile con COD Mobile? Aunque no lo creas, tiene que ver muchísimo. Los de Activision se resignaron a que mucha gente no corre su Warzone Mobile y por ello los están mandando de vuelta a COD Mobile. Claro que esto da un poco de gracia, como vas a hacer un juego y fracasar y de vuelta a mandar al público al juego anterior. Se mamaron los de Activision. Está claro que esa gente no piensa perder a sus jugadores, por esa razón es que mandaron a la gente a COD Mobile regalando un arma M4 legendaria reciclada. Este video lo tenía previsto para hace casi un mes, pero no había tenido el tiempo de hacerlo. Sin embargo, aunque no lo crean, el fracaso de Warzone Mobile favoreció completamente a COD Mobile y por eso se dice que son excelentes noticias. Gracias al fracaso de Warzone Mobile, el CODcito Mobile está teniendo cambios muy positivos. Los de Activision están poniéndole un poco más de empeño actualmente. Eso no quiere decir que todo es positivo, también hay cosas malas, emparejamientos, optimizaciones y demás. Y claro, vamos a hablar de todo. Vamos a comenzar por las cosas positivas y primero que nada hablemos un poco de la variedad de juego. No solamente te limita a un solo modo. La variedad de COD Mobile es abrumadora. 3 modos zombie, varios mapas de Battle Royale y por supuesto un sinfín de modos multijugador. Yo soy de las primeras personas en tirarle hate a COD Mobile cuando algo anda mal. Sin embargo, no se puede negar que tiene bastante variedad. El nuevo mapa de Cry fue un éxito, no solo por los secretos que escondía. El mapa era pequeño, las partidas eran rápidas y era muy pero muy frenético. El sistema de revivir solo una vez, la primera vez que te reventaban, creo que era la clave perfecta para que la gente se enviciara en ese modo y le gustara el Battle Royale. Personalmente no me gustaba el Battle Royale, pero con ese sistema me volvió un completo vicioso. A ver, ¿de dónde apareció ese marciano, bro? No hay nadie, o sea, mi pantalla está vacía, limpia, ni un personaje. Bajo, tiro la escalera y mira, bro, y mira, aparece de la nada, amigo. ¿Qué explicación tiene esto? ¿Qué explicación tiene esto? La cuestión es que Activision se dio cuenta que el mapa de Cry le gustó a la gente y lo dejó. Tenemos otro mes más para viciar a ese mapa y personalmente creo que le viciaré. Eso es lo que la gente quiere, que Activision se dé cuenta de lo que queremos y haga lo posible por complacer a la comunidad. Si hablamos del meta, creo que actualmente estamos muy pero muy bien en el balance de las armas. Sí que es cierto que la BP50 sigue estando muy por delante, pero es la única. Armas como la tipo 19, armas como la DRH, armas como la HVK o incluso la Grau siguen estando a la par y las enfrente sin problemas. En ese aspecto los de COD Mobile dieron en el punto. Todas las armas que salen o la mayoría las hace frente al meta. No tiene mucho que envidiar. Seguramente si eres nuevo esto no lo notas, pero si eres un jugador de hace 2-3 años lo notas y a kilómetros. Yo siempre hago memes de la BP50, pero realmente es puro humor, no nos molesta ni nada, porque tiempos oscuros han estado en el juego y créeme, la BP50 no es ni 10%. Las recompensas también han mejorado un montón, creo que esto no hace falta decirlo, lo ves en cada esquina, en cada temporada 2-3 personajes de forma gratis. Por si eso no fuera suficiente, los de Activision sacaron un sistema que se llama pase de desafío, en el cual podemos conseguir boletos dorados. Anteriormente, si te gustaba una cosa, una caja, tenías que pagar sí o sí COD Points para tener siquiera
siquiera una oportunidad de abrir. Ahora no solo tienes oportunidades de abrir, sino que también tienes oportunidad de canjear de forma asegurada porque las cajas que están saliendo son con hitos. Antes de que se me olvide te quiero mostrar algo, la clase de la FFAR1, aunque no lo creas yo sigo usando esta arma y sigue estando rotísima y sí, no importa si es la mítica o normal. Sinceramente no creo que exista una mejor clase, pero si la conoces dímelo en los comentarios y prueba esta. Siempre nos quejamos de algo muy obvio, de los giros gratis, que no tocan ni un arma legendaria, etcétera. Pero a ver amigo, te voy a explicar una cosa. Esos giros son una bendición, a mucha gente le ha tocado armas con un solo giro o con los únicos sin gastar un solo code point. Yo sé que no a todo el mundo le toca, pero me sorprende que la gente se queje más de los giros porque no les tocó nada y no del emparejamiento. No sé si la gente no juega igualadas o qué onda, pero realmente me sorprende que sus problemas sean que no les tocó nada con los giros y no que realmente tengan algo en el juego. Si van a quejarse, háganlo, pero háganlo realmente con algo que merezca la pena. Baneos injustificados, el emparejamiento, como dije antes, que es un verdadero problema, un dolor de cabeza. Pero quejarte de que te den oportunidad de conseguir algo gratis que es de paga, yo la verdad no le veo mucho sentido. Una queja que sí realmente justifico fue por ejemplo el evento de Alchemy Stars. No llegó a la global cuando supuestamente en la actualización se había previsto que llegara. Esas son las quejas que realmente se necesitan. ¿Se acuerdan que el nuevo camuflaje decía que se conseguiría en un evento de Alchemy Stars? Pues enhorabuena, llegó en evento normal. Obviamente la presión de la comunidad a la versión global fue abismal, por donde quiera se veían las quejas y eso ayudó bastante en parte. Si Activision se da cuenta que algo puede atraer jugadores, lo va a hacer amigos, y si hay mucha presión por supuesto lo hará más. ¿Por qué? Pues muy sencillo, entre más jugadores, más gente puede comprar en el juego y para ellos son ganancias. Por esas razones que efectivamente entre comillas hacen caso a la comunidad cuando se une. Lo digo entre comillas porque hay muchas cosas que todavía faltan de mejorar. Una de las cosas son los precios de las ruletas, creo que están por los cielos. Pero otras cosas, por ejemplo la optimización comparada con otros juegos de su estilo, pues está mucho mejor. Aunque claro, no digo que sea perfecto, aún hay un montón de bajones. Lo que está claro es que los de Coxito se están poniendo un poco más las pilas y si todo sigue así, el siguiente año puede ser mucho mejor. Y es por eso que tenemos excelentes noticias. Y nada más gente, esto fue un poco del estado actual del juego. Comenta qué te ha parecido y cuál es tu opinión. Sé que cada uno piensa de diferente manera, pero justamente de eso se trata, de dar tu punto de vista. Personalmente pienso que lo positivo está ganando ligeramente a lo negativo, y si sigue así por supuesto se vendrán cosas mejores. No tengo más que decir y yo me despido y nos veremos hasta la próxima.